que se llama tabla de frecuencias. Ustedes, damas, cuando tienen datos, por ejemplo, otro color. 1, 7, 4, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 1, 3, 2. ¿Ustedes qué ven en esa secuencia de números? ¿Qué detalles ven? ¿Qué características ven en esa secuencia? Yo voy a poner aquí un 8 incluso. Algo que les llame la atención, damas. Quiero escucharlas. Algo, cualquier cosa que me hablen, necesito escucharla. ¿Qué detalles ven en esa secuencia de números? Que son muchos, que son pocos, no sé, lo que sea. Selena, Dígame. ¿qué me puedes decir acerca de esa secuencia de números? Que está del 1 al 10. Digo que es menos del 1 al 10. Ya, pero acortémoslo, está entre el 1 y el 8. Sí, está entre el Ya, 1 y el 8. ya. ¿Qué más? Pregunta importante. ¿Esos datos están ordenados o desordenados? Desordenados. Están desordenados. Lo que vamos a hacer nosotros es darle un orden a esta tabla. Y aquí vamos a colocar el número. Y ahora vamos a ver algo que se llama frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Y esto escúchenlo bien porque van a familiarizarse con esto. La frecuencia es cuántas veces se repite un dato. ¿Me entendieron eso? ¿Cuántas veces se repite un dato? Por ejemplo, en esa secuencia que escribí, ¿cuántas veces se repite el 1? 2. 2. Entonces, si yo construyo una tabla parecida a la que está acá a la derecha, si yo coloco aquí el número 1, se repite 2 2 veces. veces. Pregunta, ¿cuántas veces se repite el 2? 1. Una vez. Entonces, la frecuencia del número 2 es 1. Y lo vamos a borrar. El 3, ¿cuántas veces se repite? 2. 2. Entonces, aquí en frecuencia escribo 2, ¿cierto? El 4, ¿cuántas veces se repite el 4? 1. Una vez. Entonces la frecuencia del 4 es una vez. ¿Se va entendiendo la tabla que estoy haciendo? Sí. ¿Sí? El 5, ¿cuántas veces se repite? 1. Una vez. El 6, ¿cuántas veces se repite? 4. 4. El 7, ¿cuántas veces se repite? 1. 1. Y el 8, ¿cuántas veces se 1 también. repite? Una vez. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Le quisimos dar un orden a este desorden y ahora nosotros pasamos todos esos datos a una tabla. Es decir, ¿cuántas veces, por ejemplo, si yo le digo el 5, ¿cuántas veces se repite? ¿Cuántas veces se repite el 5? 1. Una vez. Es lo mismo que la frecuencia del 5 Ujú. es una vez. Pero ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez de hacerlo con 8 números, lo hacemos con intervalos? Por ejemplo, ya no voy a escribir 1, 2, sino voy a incluir cuántas veces se repite entre el 1 y el 2. 2. ¿Cuántas veces se repite el 1 y el 2 en total?
3 veces, 3 veces, ¿o porque no? es 1 más 2, ¿cierto? 1 más 2, Sí, 1 más 3. 2 es 3. Ahora lo voy a escribir como intervalo el 3 y el 4. Voy a escribir aquí 3 y también voy a escribir 4. ¿Cuántas veces se repite el 3 y el 4? 3 veces igual. 3 veces, porque es 1 más 2, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas veces se repite el 5 y el 6? Voy a escribir esto como intervalo también. 5 y 6. Se repite 6 veces. No, 4. 5. 5, porque es 4 más 1. Bien. 5 veces. Eva, ¿se va entendiendo hasta el momento, no la explicación? Sí, profe, sí se va entendiendo. Y ahora el 7 y el 8, ¿cuántas veces se repite? 2. 2. Y aquí coloco 2. Ahora ordené mal la tabla, pero ya no la ordené como número en particular, sino la ordené como tabla de frecuencias. ¿Qué significa una tabla de frecuencias? Es la misma que está alrededor. ¿Qué significa esta tabla de la derecha? Que hay 11 datos que se encuentran entre el 71 y el 80, incluyendo ambos números. Que hay 6 datos o 6 números que se encuentran entre el 91 y el 100. Damas, pregunta en esta tabla. Yo puedo saber numéricamente, por ejemplo, no sé, de estos 6 números, que uno de esos números, por ejemplo, sea el 91, sea el 92, yo puedo saber exactamente a qué número corresponden esos 6 números de ese intervalo. No sé si se entendió la pregunta. A ver, profe, ¿me lo puede repetir de nuevo? Ya, yo puedo saber exactamente el número exacto a qué números corresponden estos 6 números. Por ejemplo, no sé, yo puedo decir que los 6 números que están acá, los 6 números son 91, o los 6 números que dicen acá son 100, o de los 11 números que hay arriba, los 11 números son 80. Yo Yo puedo creo saber, que no se puede, ¿o no? ¿O sí? muy bien, Selena, no se puede. Esa es la diferencia entre eh, datos desordenados como lo que empezamos a datos ordenados en intervalos. A mí me dicen acá que hay 11 números entre el 71 del 80, pero yo no sé exactamente qué números son. Solamente me dicen que esos 11 números están entre el 71 y el 80, pero no me dice exactamente qué número es. Por ejemplo, estos 6 números que están acá, los 6 números pueden ser 100, los 6 números pueden ser 91, o por ejemplo, 2 números son 95, o repartidos los números, pero siempre entre el 91 y el 100. ¿Se entiende un poco el concepto de intervalo, como está escrito en corchete? Sí. Por ejemplo, si en la tabla que hicimos nosotros, a diferencia de la tabla anterior, nosotros dijimos que en la tabla de acá, acá, ay, dijimos que el 6 se repetía 5 veces, ¿cierto? Y el 5, 4. perdón, sí, tienes razón, muchas gracias, 4 veces. Que el 6 se repetía 4 veces y el 5 se repetía una vez. De ahí sale el 5 que está ahí. Pero ahora si yo tengo esta tabla, si yo borro esto, yo puedo adivinar eso de que 4 datos eran 6
y un dato era 5, ¿puedo saber ahora eso, no? Solamente con esta tabla. No me dicen nada más. No me dicen, Sí. no me dicen nada más. Solamente me dicen que hay 5 números entre el 5 y el 6. Pero me dicen qué números son puntualmente. No le dice porque podía haber sido al revés, po. Claro, Puede que sean 4, 5 y un 6. justamente eso quería enseñarles, niñas. Porque si yo, por ejemplo, tomo la frecuencia 3, significa que hay 3 números entre el 1 y el 2. Los 3 números son 1, o los 3 números son 2, o un número es 1 y los otros 2 números son el 2. ¿Se va entendiendo cómo se interpreta un poco esta tabla, no? Sí. Ya. Vamos a ver lo que nos preguntan en el ejercicio 3. Bueno, esto ustedes también lo comprueban en el solucionario, ¿eh? Recuerden que estos ejercicios tienen solucionario, se los imprimí, para que lo estudien también, niñas. ¿Ya? Vamos a analizar esta tablita. Me dicen, la tabla junta muestra los resultados de una prueba realizada en un grupo de conductores en la cual registró la rapidez o velocidad máxima que alcanzó cada uno sin decimales. Respecto a la información de la tabla, es correcto afirmar que los conductores del tercer intervalo alcanzaron en promedio una rapidez máxima de 95 kilómetros por hora. Perdón, 95,5 kilómetros por hora. Hay un concepto, niñas, que ojalá lo escriban, que se llama marca de clase. No sé si vieron la clase, el link que les di yo, la profesora mencionó esto, debió haberlo mencionado, lo que es marca de clase. La marca de clase lo que significa es estima un promedio del intervalo, un valor promedio del intervalo. Por ejemplo, acá en el tercer intervalo, que es este, ¿cuál es el promedio entre 91 y 100? ¿Cuál es el número que está a la mitad entre esos números? Y aquí quiero, ya empieza un poco más la matemática aplicada. ¿Qué número es el promedio entre 91 y 100? Quiero que ustedes lo hagan. ¿Qué número representa el promedio entre 91 y 100? Como la mitad, una cosa así. Sí, la mitad. El número que representa exactamente la mitad. 4,5. No, pero entre 91 y 100. 95, po. Casi, a ver. 95. 94,5. 94, por ahí está, coma 5. Esa es la marca de clase. La marca de clase representa el promedio del intervalo. Si fuera la marca de clase del primer intervalo, ¿cómo se calcularía? ¿O cuál sería, mejor dicho? Entre 71 y 80. Sería 74,5 también. 4. No es 94,5. Yo diría que un poquito más. Entre 71 y 80. Yo diría que es 95,5. ¿O no? Ah, porque hay 11, pues. Claro. Podría ser. No hay 11, hay 9. Ese sería el medio, po. El medio, el valor que está al medio, por lo tanto aquí sería 75,5. Dice, los conductores del tercer intervalo alcanzaron en promedio una rapidez máxima de 95,5 kilómetros por hora. Si nosotros lo tomamos netamente como la marca de clase, o sea, si solamente consideramos el intervalo,
¿Sería verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Si solamente tomamos este dato de promedio del intervalo, ¿coincide con lo que dice acá? ¿Sí o no? Porque dice en promedio. No lo escuché. Que sí, 95,5. claro, Sí, no. yo lo consideraría entre comillas como verdadero, porque la marca de clase en promedio da 95,5 teóricamente, pero en la práctica es probable que ese promedio sea 95,5 porque me dice que alcanzaron. Es como algo concreto. También. Porque dice al tercer intervalo, pues el tercer Claro, sería 91 entre 100, sí, pues. ahí estamos en el intervalo. Pero realmente creen que ese promedio es 95,5 si nosotros no sabemos qué números hay en este intervalo. Em, Ustedes mismos, Sería puede no, ser ustedes mismos lo o no, dijeron. pues. Porque, por ejemplo, los 6 datos de la frecuencia pueden ser 91. Hey, Por lo pueden ser tanto, 100. podría, podría ser verdadero, pero en la práctica debería ser Falso. 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 Porque a mí no me dan ningún número concreto de estos 6 números. No sé si se entiende un poco la explicación. Sí se entiende. Teóricamente, por marca de clase podría ser verdadero. Pero numéricamente, o por los datos que tengo, lo más probable es que sea falso. Falso. Mm, Vamos a ir a la segunda pregunta. En el primer intervalo, ¿cuál es el primer intervalo? 71,80. Bien, Del 70. 71,80. Al menos 2 conductores registraron la misma rapidez máxima. ¿Eso Yo creo que es verdadero. por qué? Porque entre 71 y 80 son 9 números. Y Pero hay 11 frecuencias, pues no. ojo, pero hay 11 frecuencias, pero no precisamente pueden ser las mismas, pueden ser distintas. También. Porque aquí redundo un poco lo que le expliqué delante, que esas 11 frecuencias pueden ser todas distintas O pueden ser o todas pueden iguales. ser todas iguales. Y aquí me dicen al menos 2 Dos. conductores registraron la misma rapidez máxima. Si yo tengo, por ejemplo, 71, 72 hasta 80, ¿cuántos números tengo del 71 a 80? 9. 9, ¿cierto? Y tengo 9 frecuencias, ¿cierto? Sí. Pero ¿cuántas me faltan? uno. 2. No, Dos, porque tengo 9 frecuencias y tengo que llegar a 11, ahí me lo dice. Entonces, ¿qué otro número puede ser Puede ser, si ya lo repetí todos? puede ser 72,5 o 79,5, ¿o no? Pero ojo, hay un dato que puede ser, Selena, si fuera como dices tú, la respuesta sería falsa, ¿cierto? Sí. Pero hay un dato muy importante que dice el enunciado, por lo que no te puedo pescar en eso. Sin decimales. Sin decimales. ¿Ves? De repente, esas cositas, niñas, son las que a veces nos hacen equivocarnos. Porque perfectamente puedo ser falso, pero siempre y cuando nos dijeran esta palabra, No lo había visto este sin decimales. sin decimales. Por lo tanto, podría ser perfectamente 71 y 72, ¿o no? Sí. Y ahí se cumple que al menos 2 conductores Mínimo. registraron la misma rapidez máxima. Sí. Por lo tanto, ¿es verdadero o es falso? Claramente es, Verdadero. Verdadero. claramente, claramente es verdadero. Dígame.
¿Alguien me preguntó algo? No. Ah, ya, pensé que me habían preguntado. ¿Se entendió eso porque es verdadero? Sí. La última pregunta. La frecuencia porcentual acumulada, y esto es lo otro que les voy a enseñar, que quiero que vean esa clase porque les voy a dar la segunda parte, el segundo video mañana. La frecuencia acumulada es la suma de esto. Al ver la frecuencia acumulada, siempre se parte con el mismo número que está al lado, 11. Pero ahora en el segundo escalón, debo sumar 11 más 8. ¿Cuánto es 11 más 8? 19. 19. Y ahora al 19 le tengo que sumar 6. 6 para obtener 25. 25. O sea, el total de datos es 25. ¿Qué significa el 19? Que hay 19 frecuencias entre el 71 y el 90. 90. O también 25, que significa el 25, que hay 25 datos o 25 frecuencias entre el Entre el 71 71 y el 100. y el 100. ¿Se entiende la diferencia entre frecuencia normal y frecuencia acumulada? Sí. Ya. Entonces me preguntan que la frecuencia acumulada hasta el segundo intervalo es de 32%. Vamos a calcular ese porcentaje. ¿Cuánto es la frecuencia acumulada en el segundo intervalo? Acumulada. ¿Cuánto es la frecuencia acumulada en el segundo intervalo? 19. 19, es la que está ahí. 19 dividido del total. ¿Cuánto es el total para nosotros de datos? 25. 25, bien. Pregunta del millón. Aquí. 19 dividido 25, ¿cuánto es más o menos? 1, y tanto. ¿O no? No, 0, No, pues 0,0 y tanto. Miren lo que No voy a sé. hacer yo. Miren cómo uno aplica materias de primero medio. Miren lo que voy a hacer. De aquí estamos aplicando matemáticas de primero medio. Es 19 dividido 25, ¿cierto? Y a mí que me piden un porcentaje. Y el porcentaje es siempre dividido por 100. 100. ¿Qué pasa si a mí me cuesta dividir? ¿Qué pasa si lo multiplico por 4 arriba y lo multiplico por 4 abajo? Pregunta, ¿por qué estoy multiplicando por 4? Hay un motivo fundamental por qué estoy multiplicando por 4 en este ejercicio. Porque en otro quizás no me sirva, pero en este sí me sirve. Hay un motivo fundamental por qué estoy multiplicando por 4. ¿Por qué creen ustedes? Y la respuesta No sé. hasta la escribí. Hasta está escrita la respuesta. Simplemente porque ¿cuánto es 25 por 4? Ah, porque siempre. Es 100, Ahí ¿o no? está. Sí. Entonces, ¿cuánto es 19 por 4? Sí. 19 por 4. 76. 76, ¿o no? Y esto es lo mismo que un 76 por ciento, ¿no? Porque está dividido por 100. Y ese dividido 100 es lo mismo que... Ahí. Es lo mismo que el por ciento, ¿no? Sí. ¿Ven cómo aquí se entrelazan contenidos? Sí. Por lo tanto, el punto 3 es verdadero o falso. Claramente es Falso. falso. Porque 76% no es 32. 32.
Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta, creo yo? Es Solo 2. Solo 2. Lápiz. la, la- Bueno, después ustedes lo comprueban, pero a mí lo que más me importa es toda la explicación que le di del ejercicio. Quédense con eso, niñas. Se va entendiendo mejor lo que es frecuencia acumulada, porcentaje, Ujú, ujú. estos de esos indecimales, que también es un dato no menor. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Ya. Vamos a ir a otro ejercicio. Vamos a buscar otro ejercicio atractivo. Esta materia, si explicarla en sala es bastante entretenida, Ay, yo quiero poder entrar a clase, oiga, ¿qué le puedo decir? ¿cierto? Estoy estresada en mi casa. Estamos todos estresados. Ya, el 4. Dice, la tabla adjunta muestra la longitud de un grupo de troncos cortados en un aserradero agrupados en intervalos. Pregunta, antes de seguir. Ustedes ven que hay un corchete abierto y un corchete cerrado, perdón. Este es el corchete abierto, el que está con el 32, y el corchete cerrado que está con el 30. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un corchete abierto y un corchete cerrado? Más adelante lo van a ver eso en inecuaciones. Pero acá se aplica el mismo criterio. ¿Por qué en el 30 se colocó en corchete abierto y en el 32 arriba en cerrado y después en el 32 en corchete abierto? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Porque de ahí empieza No para el otro, precisamente, no sé. porque miren el final, el Ojalá. 40 tiene corchete cerrado y todos los demás tienen corchete Mm, abierto. ¿Por qué? porque yo creo que porque sigue, porque hay más. Por ahí va. El corchete cerrado significa que en este rango o en este intervalo incluye el número 30. Toma el 30, integra el 30. Pero corchete abierto, como el 32, significa que no toma el 32. Puede ser, por ejemplo, Sí. 31,99999, todos los 9 que ustedes quieran, pero jamás el El 32. 32. Eso significa. Ay, y Y el por intervalo Ah, segundo sí pesca el 32. justamente eso, porque en el intervalo de Ah, abajo ya. sí toma el 32, pero no toma el Pero no toma el 34. 34. Pero después toma el 34 y no toma el 36. Y así sucesivamente hasta llegar llegar al hasta el 40. 40. 40. Pregunta, ¿por qué el 40 tiene corchete cerrado? Porque incluye el 40 y hasta ahí Porque, no me llega. claro, porque como llega hasta el final, debe incluir el 40, debe incluir al último de la lista, ¿o no? Sí. A eso se Ujú. refiere con corchete cerrado, que incluye el 40. Ujú. Entonces, vamos a analizar de nuevo la pregunta después de esta explicación. Dice, la tabla adjunta muestra la longitud de un grupo de troncos cortados en el cerradero agrupados en intervalos, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son Correctas. Son verdaderas? verdaderas. Verdad. ¿Por qué subrayo esto? Porque a veces les preguntan cuáles son Falsas. falsas. Así que tengan cuidado cuando lean La rápido. fal- Siempre, cuando son verdaderas. Dice, la frecuencia porcentual acumulada. Ya nos preguntan frecuencia acumulada y la vamos a tener que construir. Frecuencia acumulada. Primer número, ¿qué número va primero aquí? Siempre parte por el El mismo de al lado. 4. El 4. Ahora el 4 le suma el de abajo. ¿Cuánto es 4 más 7? 11. 11. Al 11 le tengo que sumar 9. ¿Cuánto me da? 20. 20. Al 20 le tengo que sumar 12. ¿Cuánto me da? Sería 32. 32. 32. Y al 32 le sumo 8. ¿Cuánto me da eso? 40. 40. Por lo 40. tanto, ¿qué me dice esto? Primero,
que la suma de todos los datos, esto es igual a 40. 40, que es el mismo 40 que está ahí. 40. Es lo mismo. Ya construimos la tabla de frecuencia acumulada. Dice, la frecuencia porcentual hasta el intervalo 34 al 36 es de un 50%. Vamos a comprobarlo. ¿Cuánto vale la frecuencia acumulada en el intervalo 34 y 36? ¿Cuánto vale su frecuencia acumulada? 20. 20. Bien. 20. ¿Y cuál es el total de datos? 40. 40. ¿Cuánto es 20 dividido 40? Y aquí van a tener que ser después secas para las decimales. 0,5 o 0,05. No, ¿Ves? pues 0,5. Mire, si termina en 0, se va el 2, el 0 de arriba y el 0 de abajo, ¿no? Ah, ¿verdad? Pues. Sí. ¿Y cuánto es 2 dividido 4? 5. Sí, 0,5. y si lo multiplico por 100, esto me da 50%. 50%, ¿no? Por lo tanto, ¿es Sí. verdadero o es falso? Verdadero. Es verdaderísimo. Totalmente cierto, no estará mintiendo el tío. Bueno, después lo van a ver en YouTube, pues voy a subir esta clase de YouTube, ¿ah? Para que la puedan sus compañeras después o ustedes mismas, para que lo repasen. 7 de los troncos miden menos de 34 metros. Ay, la embarré con borrar en la tabla. De frecuencia. La De tabla. porcentual acumulada. Ahí está. Ahora sí. 7 de los troncos miden menos de 34 metros. ¿Claramente es verdadero o es falso? Piénsenlo bien la respuesta. Porque dice Falso, pues. esto es totalmente Falso. falso. Porque me dicen que hay 7 troncos entre 32 y 34. Pero ¿qué pasa con Sí. con eso de arriba? Sí, pues falta es el de arriba. Porque me dicen menos de 34, no me dicen nada más. Y menos de 34 implica... Son 11. Son 11, el mismo 11 que está ahí, ¿o no? Sí. Falso. Sí. Bien, bien, niñas. La última pregunta. La frecuencia porcentual del intervalo, ya no me preguntan por la acumulada. Ojo, solo me preguntan por esta frecuencia. Del intervalo 36 al 38, porque, ojo, te tienen que decir acumulada. Si no es acumulada, es la frecuencia normal, la que estamos viendo acá a la izquierda de la tabla. Ya. Del intervalo 36 a 38 es 20%. Pregunta, ¿cuánta frecuencia tenemos en el intervalo 36 y 38? 12. 12, ¿cierto? Sí. 12. ¿Y el total cuánto es? 40. 40. 40. ¿Cuánto es 12 dividido 40? Yo lo haría a mi manera, lo multiplicaría por 2,5, eso sería 100, 12, 24, 30. Y eso sería un 30%. Bueno, aquí ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿ah? Por lo tanto, niñas, la última afirmación es verdadera o falsa. Falso. Es falso. ¿Cuál es la respuesta correcta? La. La. No. Hasta el momento se entiende un poco los ejercicios, ¿no? La explicación. Sí, se entiende. Sí. Bueno, también eso es lo que yo quiero
en la que los quiero ayudar. Así que vamos a ver otro ejercicio que nos puede ayudar. Miren, ejercicio 6. Esto es un poquito más largo. Pero me gusta este tipo de preguntas porque dice, una empresa realiza un cuestionario a un grupo de personas con el objetivo de medir el nivel de satisfacción de un servicio brindado. El cuestionario consiste en una lista de 20 preguntas en las cuales el encuestado debe contestar positivamente o negativamente, representándose los resultados en la tabla adjunta. Con respecto a las personas consultadas, es incorrecto, o sea, que debo buscar lo falso de esto. Afirmar que vamos a ver, 2/3 de las personas con un nivel de satisfacción medio, o sea, vamos a salir a las personas de satisfacción medio, 2/3 de las personas con un nivel de satisfacción medio son hombres. Hombres. ¿Y esto qué nos ayudaría? El total. ¿Cuánto es el total de las personas con satisfacción medio entre hombres y mujeres? Sería 9. 9, ¿cierto? Pero ¿qué nos preguntan a nosotros? 2/3 de las personas con un nivel de satisfacción medio son hombres. ¿Cuántas personas con satisfacción media son hombres? 6. 6. ¿Y cuál es el total? 9. 9. Pregunta, ¿6/9 es lo mismo que 2/3? ¿Cómo anda Sí. cómo anda la matemática de primero medio? ¿Es lo mismo o no es lo Sí. mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Porque ¿qué pasa si divido por 3? Queda 2/3. Queda 2. 2/3 o no. Por lo Sí. tanto, la A es Verdadera. verdadera y no es la respuesta correcta. Estamos buscando lo falso. Estamos buscando lo falso. Segundo, hay más hombres con un nivel de satisfacción alto, o sea, 5, que mujeres con un nivel de satisfacción bajo. De nuevo, hay más hombres con un nivel de satisfacción alto, o sea, 5, que mujeres con un nivel de satisfacción bajo, o sea, 7. Ese es falso, pues. Totalmente falso, y esa sería la respuesta, ¿no? Sí. Esa es la respuesta. Porque dicen que hay 5 en más que 7. Eso en rigor nos dicen, ¿o no? Sí. Y eso es verdad, ¿o no? Es falso. Es falso. Por lo tanto, ¿cuál es la Porque 7 respuesta? mayor que 5. Porque 7 es mayor que 5. Por lo tanto, esa es la respuesta. Porque estamos buscando lo incorrecto. Vamos a ver la otra respuesta si son verdaderas. Obviamente son verdaderas, pero la vamos a analizar igual. Me dicen en la pregunta E, se consultó a igual cantidad de hombres y mujeres. Pregunta, ¿qué tendría que ser para constatar eso? Se consultó. Sumar todas las mujeres y después sumar todo el hombre. Bien, sumar todas las mujeres y sumar todos los hombres. ¿Cuántas mujeres se consultó en total? 15. 15. ¿Cuántos hombres en total? 15. 15. Por lo tanto es verdadero, ¿cierto? Sí. Dice, en la D. Más del 30% del total de las personas consultadas tiene un nivel de satisfacción alto. O sea, ¿15 y 15, cierto? Sí. Pregunta, ¿cómo podrían calcular esto? ¿Cómo se les ocurre hacer ese cálculo? Más del 30% del total de las personas consultadas tiene un nivel de satisfacción alto. Mm,
¿Cómo se les ocurre eso? Satisfacción alto, les da un tremendo dato ahí, de cálculo. Es que se suma solamente el de alto nomás, pues, ¿no? Que Bien, serían 10. 10 ya, 10. Por lo tanto, 10 sería y 10 dividido, 30, porque son la cantidad, ¿o no? claro, bien. Y esto es 0,3 periódico, ¿no? Y Sí, esto es lo mismo que un 33%. por ciento. ¿Y 33 es más que 30? Sí, Porque dice más del 30%. Por lo tanto, esto es verdadero. verdadero. ¿Se entiende? Sí, La última, la C. Voy a borrar acá. El 20% de las mujeres tiene un nivel de satisfacción medio. Ahora no trabajamos con el total, solamente trabajamos con las mujeres. ¿Pero con qué mujeres? del intervalo medio, del nivel. Intervalo medio. Por lo tanto, ¿cuántas mujeres tienen nivel de satisfacción medio? 3, 3. ¿Y cómo haría el cálculo para comprobar esto? 3 dividido en 15, ¿no? Bien, 3 dividido 15. Porque me acotan a las mujeres y solamente a satisfacción medio. Esto es, para hacerla más cortita, 0,2 y esto es lo mismo que un 20%. 20%. Por lo tanto, esto es, Verdadero. ¿se entendió el ejercicio? Sí, ¿Les gusta la materia o no? a mí sí. ¿Y a ti, Eva? Eva, si estás por ahí. Esta pregunta me gusta harto, pero la voy a achicar un poco porque cuando preguntan con gráficos. Esta tabla de frecuencia Selena que está acá arriba, la que hicimos nosotros, esta, se puede interpretar Ya. también de la misma forma como gráfico. Porque, por ejemplo, un poco para transformar esta tabla acá, tengo los kilos y en el lado derecho tengo la frecuencia, ¿cierto? Entonces, tengo aquí de 0 a 5, tengo el intervalo de 0 hasta 5 con corchete abierto, por lo que le Abierto. expliqué delante. ¿Cuánto es esto? ¿Qué frecuencia tiene? De 0 a 5 hay 35, ¿no? Bien, 35. Ahora el 5 lo considero como corchete cerrado Diez. hasta el 10. Con corchete abierto. Sería 45. Sería 45. Bien. Ahora de 10 Al 15, al 15 con corchete abierto. ¿Cuánto es de 10 a 15? 50. 50. ¿Se entiende la interpretación o no? Sí, Es lo mismo, solamente que te lo expresan en en, gráfico. en gráfico, pero es lo mismo. Que es como un poco más para las personas que interpretan en forma más interactiva, en forma más gráfica. Pero, Mm, pero el dato es lo mismo. Dice, el gráfico adjunto muestra un registro de las masas de los sacos guardados en una bodega, de manera que todos los intervalos son de la forma AB, corchete cerrado, corchete abierto, lo mismo que hicimos, menos el último intervalo que ambos corchetes son cerrados. O sea, el último intervalo sería de 20 25. a 25, ambos corchetes cerrados, ¿cierto? Sí, Vamos a ver cuál de estas afirmaciones es falsa. Y vamos a ver cuál es la falsa. A. Menos del 25% de los sacos se encuentran en el intervalo 5 a 15. Pregunta. Hay que sacar un porcentaje.
¿Cuál es la frecuencia del intervalo 5 a 15? Anda. No me escucharon. No, no lo escuché. De nuevo, Disculpe. voy a hacer un consejo. Cuando les aparezca este tipo de gráficos, escriban acá arriba el resultado. 35, 45, 50, 35, 35 y 30. 30. Pregunta, ¿cuál es el total de frecuencias? La suma de todo esto, ¿cuánto es el total? Matemáticas Sería mentales. Termina en 5 a todo esto. sí. 180, 195. 195, correcto. Porque es 3 más 4 más 3, 7, 10, 12, 15, 18, 195. Bien. Me dicen que ahora menos del 25% de los sacos se encuentran en el intervalo 5 a 10. ¿Qué división tendría que hacer aquí para calcular ese porcentaje? ¿Qué tendría que colocar aquí en el intervalo 5 a 10 en el numerador? Del 5 al 10 serían 45. 45 dividido Par- ¿cuánto? 195. 195. 5. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Cómo andan las matemáticas mentales? Yo al tiro digo que es verdadero. ¿Qué es lo lógico aquí? Quiero determinar en el 5. Dividir por Por 5. 5, ¿no? Sí. Aquí sería 9. ¿Y abajo cuánto sería? Ay, no sé. Ando 10. re mal. Si no me equivoco es 19. A ver. En honor al tiempo lo voy a hacer con calculadora. 39. No voy tan lejos. 39. Entonces ahora deberíamos dividir 39 dividido 9. En honor al tiempo, eso es menos de 25%. Eso es verdadero. Pero estos cálculos los deben hacer ustedes, ¿ah? Cuando den la prueba de transición. Ustedes deben ser capaces sí. de hacer esas divisiones. Así que ahí también, entre medio, refuercen fracciones, números decimales. Ahí les va a servir harto eso. ¿Ya? Letra B. 65 sacos tienen una masa mayor o a igual a 15 kilos. A 15. Mayor Falso. o igual a 15 kilos. Mayor o igual. Ah, o igual. Desde, A ¿qué ver, de 15. mayor o igual a 15? ¿Qué intervalo deberíamos tomar? Del 15 al 20, del 20 al 25, ¿no? Bien, los dos últimos, ¿no? Sí. ¿Y cuántos suman esos sacos en Ah, total? sí, verdadero también. 65. Porque me dicen mayor o igual. Yo no puedo tomar este intervalo. No puedo tomarlo. Porque ahí es menos de 15. Porque ella sería Debiera menos. menos de 15. Bien, ahí sería menos de 15. Verdadero. C. Hay 20 sacos más en el tercer intervalo que en el quinto intervalo. Tercer intervalo.
quinto intervalo hay 20 También verdadero. también es verdadero, ¿no? Porque Sí. 50 versus 30, 20 sacos más. Sí. Pregunta 4. Perdón, D. Hay 160 sacos guardados en la bodega. Automáticamente me deberían decir esa respuesta. Falso. Falso, porque ya lo calculamos, no es 160. ¿Cuánto era? 195. 195. Por lo tanto es. Falso. Y la respuesta correcta. Y 35 sacos tienen una masa menor a 5 kilos. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque sería, el intervalo es de 0 a 5, A 5. corchete Abierto. abierto. Por eso es verdadero. Porque si aquí fuera menor o O igual, igual sería, sería falso. también sería falso. Si dijera menor o igual, pero aquí no estoy incluyendo el 5. Por lo tanto es Verdadero. Por lo tanto, es verdadero. Es verdadero. ¿Se entendió el ejercicio, Selena? Y Sí. Eva, bueno, yo sé que Eva igual, sé que te cuesta un poquito más, pero como estamos en taller, obviamente vamos a tener toda la paciencia del mundo. Así que aquí vinimos a aprender, no venimos a colocar notas ni nada de esas cosas. ¿Sí o no? Mm. O sea, aquí todos aprendemos. Todos, todos, todos. Vamos a buscar otro ejercicio más. Uno que sea un poquito más, quizá, para enseñar. Ah, ya. Y aquí les quiero enseñar otra cosa. Este ejercicio es un poco distinto al que hicimos, porque en el otro estamos comparando datos si era verdadero o falso. Aquí les voy a enseñar cómo se calcula el promedio en datos agrupados o en intervalos. Dice el ejercicio 15. En la tabla adjunta se muestra la distribución de edades de los integrantes de un grupo de entrenamiento de artes marciales agrupadas en intervalos. O sea, aquí hay 15 niños entre 5 y 7 años, 5 niños entre 7 y 9, 15 niños entre 9 y 11 años y 5 niños entre 11 y 13. El promedio de las edades del grupo obtenida a partir de la marca de clase, y eso les quiero explicar ahora. Ahora primero debemos hacer varios cálculos previos. Primero, para calcular promedio de intervalos, necesito primero la marca de clase de todos los intervalos. Pregunta, ¿cuál es la marca de clase del primer intervalo? ¿Cuál es el promedio entre 5 y 7? Sería El promedio entre el 5 y el 7. O el valor central entre esos números. sería como el valor central, ¿Sí? Entre el 5 y el 7. como 1,5 sería como No, no, central sería entre el 5 y el 7. Ojo. Hay un número, pero es clarísimo. El número que está en el medio, el 6. El promedio es 6, 5 más 7 dividido 2, que es lo mismo. Y acá, entre 7 y 9, ¿cuál es su marca de clase? el 8, Ahí vamos a colocarle ahí marca de clase. El 8. Marca de clase entre 9 y 11. el 10, 10. Y marca de clase entre 11 y 13. el 12. El 12. Ahora, ¿cómo segundo, la frecuencia total, la sumada, ¿cuánto es? Sería 40. 40. Ahora, ¿cómo calculo yo el promedio de esta tabla? Es
la sumatoria de la marca de clase multiplicado por la frecuencia dividido por la suma de las frecuencias. Por la suma de las frecuencias. Esto es marca de clase. El 6 que está ahí para calcular el promedio, Sería 36 por 40. esperen, 36. Ah, 6 multiplicado por marca de clase multiplicado por su frecuencia. 6 multiplicado por 15. ¿Más cuánto? Más 8 por 5. 8 por 5, bien. Más 10 por 15. 10 por 15. Y más Más 12 por 5. 12 por 5. ¿Y eso dividió cuánto? Dividido en 40. Todo eso se divide en 40. 40. ¿Cuánto es 6 por 15? ¿Cómo andan las tablas? Serían 90. 90, bien. Porque 6 por 10, 60. Más 30, 90, bien. 5 por 8. 40. 10 por 15. 10 por 15. Serían 100, 150. 150. ¿Y 12 por 5? Serían 50, no, 60. 60, bien. Ven, aquí ustedes ganan tiempo. Aprendiéndose las tablas de multiplicar. Aquí ganan harto tiempo. Multiplicando. Porque muchas veces, ¿qué problema hay en la PSU? O bueno, ahora en la prueba de transición, que a veces no tienen No se entrenado, saben. no tienen entrenado ciertas habilidades que deberían tener ya de primero medio. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Algunos son súper lentos para multiplicar o súper lentos para dividir. Entonces eso, a la larga en la prueba, te come un poco de tiempo. Pero aquí te puedo ayudar. Tienes rápida para hacer esos cálculos. Igual que para sumar. ¿Cuánto da 90 más 40 más 150 más 60? 340. 340, bien. Y yo digo aquí 340 dividido 40, se ve mucho. Pero para el que es vivo, elimina el 0 de arriba y el 0 de Abajo. abajo. ¿Cuánto es 34 dividido 4? Serían 15, no, 15, Es no, mucho, más. mucho menos. Mucho menos. Menos, sí. Porque mira la tabla. ¿Cuánto es 4 por 8? 4 por 8 Ya, sí. serían 30, no, 4 por 8. 32. 32. Está ahí cerca de 34. ¿Cuánto es 4 por 9? 4 por 9. ¿O 9 por 4? 9 por 4. Serían 36. 36. Entonces el resultado está entre 8 y 9, ¿no? Sí. Ese de repente un poco las técnicas que uno utiliza. Porque si tú sabes que te da flojera multiplicar esto, dividir esto, tú sabes que esa división, el resultado está entre 8 y 9. Porque 4 por 8 es 32 y 4 por 9 es 36. Y el 34 está entre esos dos números, ¿no? Sí. Para hacerla cortita, 8,5. Damas, no sé si se dieron cuenta que hay algunas cositas que deben practicar primero antes de ejercer esto. Sí. Entrenar división,
harta división de números, harta multiplicación de números y más agilidad en la suma de números, como la que hicieron acá. De repente esas cosas uno no se les explica en la sala, pero ahora se les explico porque como estamos entrenando de otra forma, eso también les voy a pedir, si van a dar la prueba. Entrenen, jueguen sudoku, niñas, que le hacen muy bien para su ejercitación mental. Juegos con números. Ah, yo lo tengo instalado en mi teléfono. Agilicen sus cálculos mentales, porque les puede ayudar a ganar tiempo. Esto, por ejemplo, esta suma, para alguien que nunca entrena mentalmente las matemáticas, lo va a hacer en el papel. Y en el papel uno se demora más que mentalmente si no lo entrena, ¿no? Sí. Estas cositas de repente son las que gastan un poco de tiempo. Así que ya tienen una peguita. Entrenen suma mental, resto mental, multiplicación mental, y la división es más discutible, la pueden hacer en papel sin problema. Sí. ¿Sí o no? Sí.